Cuando los europeos comenzaron a conocer las riquezas naturales del Nuevo Mundo y maravillarse ante ellas, encontraron una gran cantidad de plantas que para ellos estaban desnudas. Fue el botánico alemán Otto Brunfels quien decidió llamarlas hierbas desnudas, ya que eran desconocidas por los autores clásicos y por tanto carentes de nombre latino. En los florilegios de las plantas sin vestidos figuró también una flor aromática y de colores brillantes. Los exploradores y naturalistas europeos le dieron varios nombres, como clavel de Indias, africano, Semetblume o tajete. La tocaban, olían y probaban. Trataban de ponerle un nuevo vestido, tejido de su propia experiencia y una telaraña de analogías. Pero la flor no estaba tan desnuda como les parecía a los europeos. En la cultura prehispánica, la flor de 20 pétalos, es decir, el cempasúchil, en náhuatl, jugó un papel significante. Además de apreciar sus efectos medicinales, le otorgaron un carácter sagrado. La flor era relacionada con varias deidades, del sol, del fuego, de la tierra, de la lluvia, de los montes y del maíz. Asimismo, su olor intenso era percibido como medio de comunicación con lo sagrado, con los seres sobrenaturales, así como una protección contra ellos. Por eso, era ofrendado a los diferentes dioses durante las celebraciones del calendario náhuatl y se usaba para las ceremonias de los muertos. La importancia del cempasúchil en la cultura náhuatl es innegable. Está presente en las crónicas. Sus imágenes se pueden encontrar en el convento agustino de Malinalco y también hay testimonios, por ejemplo, sobre las ofrendas de cempasúchil en el templo mayor, su uso durante los sacrificios o de su cultivo en las chinampas de Xochimilco, donde formaban parte de la milpa. La primera información escrita sobre los usos del cempasúchil en el contexto novohispano se encuentra en el Códice Badiano. En él, los botánicos identificaron dos plantas con las especies de cempasúchil, Copaliac chihuitontli y Chiyahuaxihuitl. La primera se usaba para la inflamación del estómago y se bebía en pulque. El jugo de la segunda especie, mezclada con la moledura de huesos de hombre y de perro, debía ayudar para quitar el mal olor de las axilas, lo que llamaban el olor a chivo. La segunda información sobre el cempasúchil procede del Códice Florentino. En esta obra, Bernardino de Sahagún caracteriza el cempasúchil como una flor amarilla, hermosa y de buen olor. Distingue entre las hembras cempasúchil, grandes y hermosas, y los machos cempasúchil, no tan hermosas ni tan grandes. Menciona diferentes usos rituales de la flor entre los náhuatl. Se podían oler antes de los sacrificios, como escribe, destacando así su significado olfativo. En su Historia Natural de la Nueva España, el médico español Francisco Hernández describe algunos nuevos vestidos para la flor de 20 hojas, cosidos para los europeos. Por ejemplo, aparece la información de que los españoles lo llaman clavel de Indias y los antiguos flor de Júpiter. La referencia a Júpiter podría ser interpretada como una forma de traducción intercultural. El cempasúchil fue relacionado con el sol, que era la principal deidad náhuatl, y Júpiter fue el dios principal de la mitología romana, del mundo pagano europeo. Por supuesto, Hernández no pudo omitir los usos medicinales. Según él, el cempasúchil tiene, entre otras propiedades, virtud aperitiva, atempera el estómago frío o excita el apetito venéreo.
Lo que Hernández no describe en su Historia Natural de la Nueva España son los usos rituales del Cempasúchil entre los náhuatl, porque como protomédico general de la Nueva España, tuvo que seguir las instrucciones del rey Felipe II. Y no es sorprendente que la corona española estuviera interesada en el uso medicinal y práctico de la planta, pero ya no en su dimensión simbólica del mundo prehispánico. Como muestra otra obra de Hernández, Antigüedades de la Nueva España, él disponía también de la información sobre el significado del Cempasúchil y el uso de su color intenso durante las fiestas de Tecuilhuitontli, tal vez gracias a Sahagún o a los propios informantes. Es decir, Hernández despojó intencionalmente a la flor del Cempasúchil de su ropa prehispánica en el primer caso. En comparación con las plantas medicinales de la Nueva España, se sabe muy poco sobre las rutas y la llegada del Cempasúchil a Europa. La primera mención en el contexto europeo sobre los tagetes índica, Indianische Nägelen en alemán, la encontramos en la obra del botánico alemán Leonhard Fuchs en 1542. Fuchs destaca el olor intenso del tajete, compara su olor con el del azafrán y valora la flor como elegante. 9 años después, otro botánico alemán, Hieronymus Bock, evoca en su lector otra percepción sensorial relacionada con la flor, la sensación táctil, porque la flor es llamada también Zamatrosling, que significa rosa terciopelo, o Aksamitnik en checo. Bock, así como otros botánicos destacados de la época, planteó que el clavel de la India había sido encontrado en África durante la conquista de Túnez por Carlos V. Y aquí nace la confusión usual de que el tajete era una planta africana. Y por eso también se usaba, y se sigue usando, la denominación africanus en algunos idiomas. Por ejemplo, africán en checo o African Marigold en inglés. Podríamos mencionar otros nombres que arropaban al Cempasúchil en Europa, entre ellos, por ejemplo, Flos indianus, clavel turco o clavel de Mordo, haciendo alusión al origen exótico del tajete. Todos estos nombres indican cómo la flor de Cempasúchil, al extenderse con tanto éxito por Europa, con frecuencia perdió el origen y significado mesoamericano y vivía otras vidas en diferentes ambientes culturales. Un ejemplo singular y curioso representa la denominación clavel cap de mort, que se encuentra en un manuscrito catalán, Cultura de Jardins. Cap de mort significa cabeza de muerto, y por eso se podría suponer que el nombre conserva, ya fuera consciente o inconscientemente, la dimensión mexicana de la vida del Cempasúchil. Los primeros testimonios sobre los tagetes en Europa Central aparecieron en varias ediciones y traducciones de Discorsi de Mattioli. Por ejemplo, en las de los médicos personales del emperador Rodolfo II, Tadeusz Hayek de Hayek, de 1562, y Adam Huber Riesenbach, de 1596. Tadeusz Hayek llamaba a esta flor Carafilat inditsky, clavel de Indias, y constata que no dispone de ninguna información escrita sobre sus efectos medicinales. Por eso propone, como en otros de los casos de las hierbas desnudas, identificar sus propiedades medicinales según su olor y sabor. Después de probar el clavel de Indias, concluye que su sabor y olor, según él desagradable e irritante, se parecen al de la flor de oro, es decir, el crisantemo, y por eso debería tener semejantes propiedades medicinales. La misma opinión la podemos encontrar en la edición de Adam Huber. Según él, el africano tiene sabor amargo y huele fuerte, tan fuerte que su mal olor intenso causa dolores de cabeza, enferma el corazón y hasta puede provocar lepra. El caso del Cempasúchil nos ofrece un testimonio representativo del hecho de que la memoria olfativa y los significados de los olores están determinados culturalmente, están cargados de valores culturales.
Hayek y Huber compararon el tajete con el crisantemo, basando sus conclusiones en las similitudes externas de ambas flores, pero hay también similitudes simbólicas. Así como el cempasúchil para las culturas prehispánicas, el crisantemo en las antiguas culturas europeas estaba relacionado con el sol y con la muerte. En algunos países europeos, los crisantemos se usan casi exclusivamente en funerales y para adornar las tumbas. Tal vez los autores europeos que juntaron tajetes y crisantemos tuvieran alguna información de su significado en la cultura náhuatl. Esa posibilidad podría estar apoyada por la obra del propio Mattioli. En su Discorsi, escribe: si pudiera, diría que esta planta para los indios era una especie de crisantemo. Es obvio que Mattioli disponía de la información sobre el significado del cempasúchil para los indianos. Y no es extraño, ya que se alimentó de la red intelectual que tejían Aldrovandi, Clusius y sus diversos informantes, es decir, la gente que tenía rico conocimiento sobre el mundo hispanoamericano. De todas formas, en Europa se redujo el significado del cempasúchil sobre todo a su función estética. Adornaba los jardines y pronto se convirtió en una parte integral de las pinturas y naturalezas muertas. Por otra parte, en la India, donde se le llama Kenda, el cempasúchil adorna su manto festivo durante varias ceremonias. Por ejemplo, Dashara, uno de los festivales hindúes más importantes que celebra la prevalencia del bien sobre el mal. Fueron probablemente los portugueses quienes introdujeron el cempasúchil en Asia, y con él también su vestido simbólico. Sin duda alguna, el vestido más glamoroso, colorido y simbólicamente rico lo tiene el cempasúchil en su país natal, en México, donde está relacionado sobre todo con el Día de Muertos. Se cree que gracias al color y olor de las flores del cempasúchil colocadas en los altares de muertos, el alma puede encontrar su camino hacia el espacio que lo recibirá en esa fiesta. Los usos simbólicos del cempasúchil constituyen un amplio abanico, no solo en la cultura mexicana, pero sobre todo en ella. Igual de ricos son sus usos prácticos hoy en día. El género tajetes tiene una gran cantidad de propiedades, entre ellas medicinales, ornamentales e industriales. No puede haber duda de que el cempasúchil o tajete, un género que tiene unas 50 especies diferentes, ha vivido muchas y múltiples vidas, que ha tenido puestos muchos vestidos y accesorios, al menos tantos cuantos pétalos tiene su flor olorosa. La excursión corta que hicimos para ver algunas vestimentas nos enseña la importancia del estudio cultural de las vidas de las plantas. Así, encontramos que ellas están arraigadas en las sociedades humanas, en sus tradiciones y creencias, mucho más de lo que nos podría parecer a primera vista. Además, encontramos que las plantas casi nunca viven y viajan completamente desnudas.